El primer punto que elegí dice, sean A igual a menos 9, 1 y B el punto en el que el gráfico de f de x igual a x más 13, corta el eje Y, calcular la distancia entre A y B. Bueno, el ejercicio entonces claramente trata sobre distancia. Recordemos que necesitamos dos puntos para calcular una distancia. Distancia se calcula como la raíz cuadrada de la resta entre las x de un punto al cuadrado más la resta entre las y de esos puntos al cuadrado. Entonces necesito de dos puntos para poder hacer esta operación. El primer punto que me dan es A, que si quieren lo llamamos punto 1, que sería el punto menos 9, 1. Donde menos 9 lo podemos llamar x1 e y sería y1. ¿Por qué elegí llamarlos x1 e y1? Y porque como le asigné el valor, el nombre punto 1, esta es la x del punto 1, esta es la y del punto 1. Y clasificándolo de esta manera, yo voy a poder reemplazarlo acá y acá. Por otra parte, me dice que hay un punto que se llama B, en el que el gráfico de f corta el eje Y. O sea que B no está dado al igual que A. Me están dando información para que yo encuentre a B. Y lo primero que tengo que recordar para hallar este punto es qué significa que una función corta el eje Y. Porque piensen que cuando una función corta el eje Y, vamos a suponer que el gráfico de esa expresión es esto. De esto me refiero, ¿no? Si este gráfico corta el eje Y, tiene un valor de ordenada al origen, que todavía no lo sé, pero sí sé que x es 0, dado que este punto, que es la intersección con el eje Y, tiene abscisa 0 y lo puedo ver gráficamente. O sea que eso deberíamos recordar. Hablando mal y pronto, cuando se corta el eje Y, x es 0. Cuando corto el eje X, Y es 0. Cuando una función corta el eje X. O sea que de por sí ya sé que si corta el eje Y, ese punto tiene valor de x igual 0. Pero claro, como es un punto, tiene que tener dos coordenadas, x e y. Me falta y. Entonces, como ese punto pertenece a esta función y f de x es lo mismo que y, entonces puedo tomar esta expresión y igual a x más 13 y reemplazar la x por el valor analizado, por el valor dado. Dado entre comillas, porque eso tienen que recordarlo. Y bueno, reemplazando me queda que y es igual a 0 más 13. O sea que cuando x es 0, para esta función, y toma valor 13. Por lo tanto, el punto B, formado por dos coordenadas como todo punto, tiene valor de abscisa 0 y de ordenada 13. Entonces ya tengo otro punto, B, que lo podemos llamar punto 2, que tiene coordenadas 0, 13. Como lo llamé punto 2, voy a llamar a 0 x del punto 2 y a 13 y del punto 2. Entonces voy a reemplazar x2 en la fórmula de distancia por 0 y y2 en la fórmula de distancia por 13. Ahora, si punto 1 y punto 2 lo expresamos al revés, en la fórmula de distancia, eso no va a generar ningún conflicto y no va a generar ninguna diferencia en la respuesta. El orden en que elijan punto 1 y punto 2 se los dejo a su criterio. Pero fíjense que ya entonces tengo todos los datos para calcular distancia. O sea que la complejidad acá era ver quién era ese punto B. Era el punto de la función. Y como es un punto de la función, con ella lo busqué. Y ahora reemplazo. Me queda entonces x2, 0, menos x1, que es menos 9, fíjense que se lo fui marcando con colores, al cuadrado, más y2, que es 13, menos y1, que es 1, también al cuadrado. Entonces resuelvo primero los interiores de los paréntesis, resolviendo las operaciones de la resta. Tengo 0 menos menos 9, que es 9 positivo, al cuadrado, más 13 menos 1, que es 12 al cuadrado. Y finalmente voy a hacer los cuadrados, calculadora para todo, aunque lo sepan. 9 al cuadrado es 81 y 12 al cuadrado es 144. Finalmente resuelvo esa suma. Me queda la distancia igual a la raíz cuadrada de 225. Y acá resuelvo la operación, hago raíz cuadrada de 225. Si da una respuesta entera, regio, respondo. Ahora, si me da una respuesta decimal, lo vamos a dejar en forma de número irracional, o sea, en forma de raíz. En este caso, si hacen la raíz cuadrada de 225, esto da 15. Así que ahí terminó este ejercicio. La distancia entre A y B es 15 unidades de distancia.